Todo parecía indicar que sería una jornada reflexiva y tranquila. Apenas unas horas antes, resonaban en la mente de muchos las palabras llenas de nostalgia que la reina había pronunciado recientemente sobre su conexión con la Tierra del Norte. En primer lugar, porque la familia de mi padre provenía de esta parte de Escocia. Y en segundo lugar, porque mi esposo y yo tenemos la inmensa suerte de pasar tiempo allí. Sin embargo, esa paz ancestral estaba a punto de hacerse añicos, y la ironía del destino quiso que, mientras el rey Carlos III se encontraba precisamente en esas tierras escocesas, revisando asuntos de Estado en Balmoral, el mundo de su esposa se desmoronara a cientos de kilómetros de distancia. El reloj marcaba exactamente las 7:18 de la mañana de aquel fatídico 3 de diciembre. Un único sobre llegó a la residencia de Ray Mill House, un lugar que siempre había sido el refugio privado de Camila. Pero esta vez, la entrega no traía correspondencia rutinaria, traía el colapso. Lo que ocurrió a continuación fue tan profundo y desgarrador que incluso el personal del palacio, veteranos que han sido testigos mudos de décadas de crisis reales, se quedaron paralizados, helados por la conmoción. La reina Camila, sola en la intimidad de su estudio, rompió el sello de unos resultados de ADN que no solo contenían datos biológicos, sino que tenían el poder de destruir suposiciones mantenidas durante casi 50 años. En cuestión de minutos, el silencio de la mañana fue brutalmente interrumpido. Sus sollozos, llenos de una angustia incontrolable, resonaron por los fríos pasillos de la residencia. No era el llanto de una reina, sino el de una mujer viendo cómo la narrativa cuidadosamente construida sobre el linaje de su propia familia se convertía en polvo entre sus dedos. Lo que esos papeles revelaban no era simplemente inesperado, era devastador, la confirmación científica de sospechas que se habían susurrado en las sombras durante generaciones. La noticia del quiebre no llegó a través de comunicados oficiales con el sello real, ni mediante portavoces de prensa. Se filtró a través de una llamada telefónica frenética, realizada poco después de las 7 de la mañana. Un ayudante de alto rango, con la voz temblorosa por una emoción que años de estricto protocolo no pudieron reprimir, contactó al Palacio de Buckingham con 3 palabras que enviaron ondas de choque a través de toda la institución. Ella se ha derrumbado. En minutos, el palacio entró en un estado de bloqueo de emergencia. No había amenazas terroristas ni escándalos públicos en los periódicos. Se trataba de proteger un secreto que acababa de ser confirmado de la manera más clínica e innegable posible. En Ray Mill House, el personal reportó escuchar sonidos que jamás asociaron con la mujer compuesta y resistente a la que servían. Una ama de llaves, que ha trabajado con Camila por casi 2 décadas, confesó más tarde a un confidente que nunca había escuchado tal dolor. No se oyó algo así, ni en los días más oscuros de la condena pública tras la muerte de Diana, ni durante los años en que fue pintada como la villana del Reino Unido. La fuente de este colapso yacía en ese sobre color crema, entregado por un ayudante de confianza que había volado durante la noche desde Zúrich. El documento llevaba el membrete de uno de los laboratorios genéticos privados más prestigiosos de Europa, conocido por manejar con absoluta discreción casos delicados de familias aristocráticas y disputas de herencia. El informe era breve, frío y terriblemente claro. Camila admitiría más tarde a Carlos que abrir ese sobre fue la cosa más valiente y, a la vez, la más tonta que había hecho en su vida. El análisis de ADN, verificado mediante pruebas independientes, reveló verdades sobre la paternidad de sus hijos que volcaban décadas de historia aceptada. Su primera llamada fue para el rey Carlos en Escocia. Quienes escucharon al monarca informaron que, tras el saludo inicial, el rey guardó un silencio absoluto, escuchando lo que pareció una eternidad antes de decir con una voz despojada de toda emoción: «Voy para allá ahora mismo». Canceló todos sus compromisos, ordenó preparar el helicóptero y, en 90 minutos,
estaba en el aire, corriendo hacia una confrontación que había rezado para que nunca llegara. La segunda llamada fue aún más dolorosa. A sus hijos, Tom Parker Bowles y Laura López. Las conversaciones fueron breves y llenas de disculpas que jamás podrían cubrir la magnitud de la mentira. Tom, según las fuentes, hizo una sola pregunta. ¿Lo sabe papá? La respuesta fue tan complicada como dolorosa. Andrew Parker Bowles siempre lo había sabido. Había aceptado el arreglo décadas atrás, manteniendo la ficción con esa discreción aristocrática que valora más la apariencia social que la honestidad emocional. Dentro del Palacio de Buckingham, mientras la verdad se asentaba, el personal superior se movió con una eficiencia urgente. La información fue clasificada inmediatamente al más alto nivel de confidencialidad. Menos de 10 personas en toda la Casa Real conocen el contenido real de esos resultados. Al resto se les dio una instrucción simple. La reina ha tenido una emergencia médica personal y se debe guardar silencio absoluto. Una cortina de humo para ocultar una verdad que podría cambiarlo todo. Mientras la reina Camila se desmoronaba en Ray Mill House, en Londres, la maquinaria real comenzaba a girar con la precisión de un reloj que marca los últimos segundos antes de una explosión. A las 8:30 de la mañana, el príncipe William recibió el informe personal de su secretario privado. Quienes estuvieron presentes en esa habitación describen la reacción del heredero al trono como una mezcla escalofriante de control absoluto y una intensidad que quemaba en la mirada. Para William, este momento representaba una posición imposiblemente complicada. Por un lado, era una reivindicación silenciosa, una prueba tangible de que sus antiguas preocupaciones sobre el juicio de Camila y su turbulenta relación con la verdad no eran caprichos de hijastro, sino intuiciones fundadas en algo más que violaciones de protocolo. Pero por otro lado, la satisfacción personal quedaba eclipsada por el terror institucional. Esta crisis amenazaba con desestabilizar el reinado de su padre precisamente en el momento en que la monarquía necesitaba desesperadamente proyectar fuerza y claridad. El instinto de William no fue emocional, fue estratégico. Su primera pregunta cortó el aire denso de la oficina. ¿Quién más lo sabe y cómo contenemos esto? No hubo gritos, solo la frialdad de quien se prepara para la guerra. Poco después, la princesa Ana fue informada. Su respuesta fue característica de su personalidad de hierro, directa y sin adornos sentimentales. Para ella, la verdad era un cadáver que siempre termina flotando en el río. Con una calma pragmática, sentenció: los secretos de esta magnitud no permanecen enterrados en la era de las pruebas genéticas y la curiosidad pública. Su preocupación no era el juicio moral sobre lo que Camila había hecho décadas atrás, sino la estabilidad de la institución. Ana sabía que si estos resultados se hacían públicos, las preguntas se extenderían como un incendio forestal, quemando no solo la vida personal de la reina consorte, sino la credibilidad misma de la monarquía en asuntos de linaje, un tema que, aunque parezca antiguo, sigue siendo la columna vertebral constitucional de la corona. A media mañana, mientras la noticia del colapso de Camila se filtraba a través de la red cerrada del personal superior del palacio, una sola pregunta dominaba cada conversación susurrada en los pasillos de las residencias reales. ¿Qué revelaban exactamente esos resultados de ADN? ¿Y cómo un simple chequeo médico rutinario se había transformado en una crisis que dejaba a una reina sollozando sola en su estudio y a un rey cruzando el cielo en helicóptero? Para entender cómo la monarquía llegó a este precipicio en una fría mañana de diciembre, debemos retroceder a los meses de presión silenciosa que hicieron inevitable la prueba de ADN. La historia no comenzó con un escándalo en los tabloides, ni con una acusación pública, sino con algo mucho más mundano, y por ende imposible de ignorar: una emergencia médica. Todo comenzó a finales de agosto, cuando Tom Parker Bowles, el hijo de Camila, sufrió un susto de salud que lo llevó a un hospital privado de Londres para una revisión exhaustiva. Los médicos, al revisar su historial familiar para buscar patrones,
identificaron marcadores que sugerían condiciones hereditarias potenciales. En la medicina moderna, esto es un procedimiento estándar, pero para una familia con secretos incrustados en sus cimientos, nada que tenga que ver con la genética puede ser rutinario. Tom proporcionó muestras y se sometió a las pruebas. Los resultados regresaron con una verdad científica ineludible. Los marcadores genéticos no se alineaban con el historial médico de la familia Parker Bowles que constaba en los archivos. El médico tratante, atado por la ética profesional, pero plenamente consciente de la delicadeza de tratar a alguien conectado con la familia real, abordó la situación con una discreción extrema. Sugirió, en los términos más suaves posibles, que Tom podría querer verificar su linaje paterno para garantizar la precisión de sus futuros tratamientos médicos. Fue un consejo práctico, nada más. Pero Tom entendió inmediatamente lo que se estaba sugiriendo entre líneas. El suelo bajo sus pies, su propia identidad, se movió de una manera que ninguna compostura aristocrática podía ocultar. Esto llevó a una confrontación a principios de septiembre. Durante lo que se suponía que sería un almuerzo familiar tranquilo en Ray Mill House, Tom confrontó a su madre. Según fuentes cercanas, Camila intentó desviarse del tema al principio, sugiriendo que los registros médicos de hace décadas a menudo eran incompletos o poco fiables. Pero Tom presionó, suave pero firmemente. Finalmente, acorralada por la insistencia de su hijo y la frialdad de la ciencia, ella admitió que había complejidades en su pasado que esperaba nunca tener que explicar. No confirmó los detalles ese día, pero su incapacidad para negar las implicaciones le dijo a Tom todo lo que necesitaba saber. Mientras tanto, fuera de los muros del hospital, los susurros habían comenzado a crecer en volumen en los círculos que intersectan a la realeza con la vieja aristocracia británica. A finales de septiembre, empezaron a llegar cartas anónimas al Palacio de Buckingham. No eran notas de rescate ni amenazas vulgares, eran misivas que simplemente planteaban preguntas inquietantes. Las cartas señalaban el sorprendente parecido físico de Laura López con ciertos miembros de la aristocracia que definitivamente no eran Andrew Parker Bowles. Cuestionaban por qué los rasgos de Tom encajaban tan mal con las fotografías de los antepasados Parker Bowles que colgaban en las paredes de su casa ancestral. Preguntaban sobre las fechas exactas, sobre los tiempos de la relación temprana de Camila con Carlos y los nacimientos de sus hijos. Nunca se pudo rastrear el origen de estas cartas, pero la seguridad del palacio notó un detalle escalofriante. Estaban escritas con un conocimiento que sugería que venían de adentro. Alguien de los círculos aristocráticos, alguien que había estado presente durante esos años salvajes y que tal vez sentía que la verdad importaba más que la estabilidad social que el silencio preservaba. Ya fuera por conciencia, por venganza o por el simple impulso caótico de exponer lo que todos sospechaban pero nadie se atrevía a decir, las cartas lograron su propósito. Hicieron que las preguntas fueran imposibles de ignorar, empujando a la reina hacia ese sobre que ahora yacía abierto en su escritorio. Para cuando llegó octubre, lo que había comenzado como murmullos en fiestas de la alta sociedad y cartas anónimas se transformó en algo mucho más peligroso. Un informe de inteligencia sobre el escritorio del príncipe William. Los servicios que monitorean las amenazas a la reputación de la corona ya no podían ignorar el ruido de fondo. William, con la agudeza que lo caracteriza, vio el peligro de inmediato. No se trataba solo de quién era el padre biológico de sus hermanastros, se trataba de la credibilidad. Entendió que las dudas genéticas sobre los hijos de la reina consorte eran una bomba de relojería que, al estallar, no solo dañaría la narrativa personal de Camila, sino la relación misma de la institución con la verdad. La lógica era aterradora. Si la monarquía había aceptado, validado y celebrado una historia familiar fabricada durante décadas, ¿qué más podría asumir el público que era mentira? Si el árbol genealógico era falso, ¿qué quedaba de la autenticidad de la corona? La princesa Ana, informada por separado,
reaccionó con su pragmatismo legendario. Durante una tensa reunión en Balmoral a finales de octubre, su consejo a su hermano, el rey Carlos, fue tajante y desprovisto de sentimentalismos. Si hay dudas sobre el linaje, respóndelas definitivamente, sentenció. Su advertencia resonó con la fuerza de la experiencia. La incertidumbre es más peligrosa que una verdad difícil. La institución ha sobrevivido al escándalo antes, pero no puede sobrevivir a la apariencia de un engaño continuo. Ana, que ha pasado 70 años viendo a la monarquía navegar tormentas, sabía que las reglas del juego habían cambiado. En una era donde las pruebas genéticas son accesibles, baratas y rutinarias, los secretos de sangre ya no se pueden guardar bajo llave. El rey Carlos se encontró en una posición imposible, atrapado entre el corazón y la corona. La mujer que había amado durante décadas, la mujer con la que finalmente había logrado casarse y coronar, enfrentaba preguntas que amenazaban con deshacer no solo su propia historia, sino la legitimidad de la estructura familiar que habían presentado al mundo. Sin embargo, Carlos entendió el punto de su hermana. Si el palacio permanecía en silencio, la especulación crecería como un cáncer. Era mejor conocer la verdad en privado y controlar cómo saldría a la luz, que esperar a que una crisis futura forzara la revelación en el peor momento posible. La presión alcanzó su punto de ebullición en noviembre, cuando el destino jugó su carta final. Laura López, la hija de Camila, recibió su propia consulta médica que planteó dudas similares sobre su historial genético. Esta vez, los médicos fueron más directos. Habiendo aprendido de la situación de su hermano Tom a través del interconectado mundo de las prácticas médicas privadas que atienden a las familias aristocráticas, Laura no tuvo la paciencia de Tom. Confrontada con las mismas implicaciones, Laura fue directamente a su madre y exigió la verdad completa. No hubo lugar para desviaciones ni evasivas suaves. Laura quería hechos. Quería saber quién era realmente su padre biológico. Camila, finalmente acorralada por la necesidad médica, la presión implacable de sus hijos y el peso aplastante de los secretos que había cargado durante casi 50 años, se rindió. A mediados de noviembre, aceptó someterse a una prueba de ADN exhaustiva. La decisión no se tomó a la ligera. Fue el resultado de conversaciones dolorosas con Carlos y quizás lo más triste de todo, con Andrew Parker Bowles. El exmarido de Camila había mantenido la ficción durante décadas, no por malicia, sino por una lealtad aristocrática y un afecto genuino por los niños que había criado como propios. Él, con la resignación de un hombre que siempre supo que este día llegaría, aceptó participar. La logística de las pruebas se organizó a través de los canales más discretos disponibles, dignos de una novela de espionaje. Se eligió un laboratorio privado en Suiza, una instalación que durante 3 generaciones había manejado cuestiones genéticas sensibles para la realeza y la aristocracia europea con una confidencialidad absoluta. La elección de Suiza no fue arbitraria. Se basaba en una tradición que entiende que algunas preguntas requieren respuestas científicas, pero nunca deben hacerse públicas. Se recolectaron muestras de Camila, de Tom, de Laura y de Andrew Parker Bowles. Además, se aseguraron muestras adicionales de otras partes relevantes mediante métodos que nunca se explicaron del todo, pero que implicaban el tipo de acceso que solo el aparato de seguridad de la familia real podía organizar. A finales de noviembre, un mensajero de confianza llevó las muestras a Zúrich. El laboratorio confirmó la recepción y dio una estimación. Los resultados estarían listos en 3 semanas. Eso colocaba la fecha de la verdad justo al comienzo de diciembre. Esas 3 semanas fueron, sin duda, las más largas de la vida de Camila. Fue un periodo de espera agónica, que ella describiría más tarde como estar suspendida entre 2 versiones de la realidad. Una, donde la narrativa familiar que había sostenido durante décadas podría, de alguna manera milagrosa, ser confirmada. Y otra, la más temida, donde todo lo que había construido, cada relación que había formado y cada aparición pública que había realizado,
se revelaría como un castillo de naipes construido sobre una base de engaño deliberado. A medida que noviembre daba paso a diciembre y la llegada de los resultados se hacía inminente, Camila se retiró aún más en la soledad de Ray Milhouse. Rechazó compromisos sociales y solo hablaba con sus confidentes más cercanos. Carlos la visitaba cuando podía, pero la tensión entre ellos se había vuelto pesada, cargada con el peso de la verdad que se avecinaba. Ambos sabían, en el fondo de sus corazones, que sin importar lo que contuviera ese sobreprocedente de Zúrich, su relación y su reinado quedarían fundamentalmente alterados para siempre. Hay verdades que, una vez confirmadas por la ciencia, no pueden suavizarse ni deshacerse. La elección del lugar donde se decidiría el futuro de la dinastía no fue casualidad. El laboratorio seleccionado, ubicado en un edificio deliberadamente anodino y discreto a las afueras de Zúrich, Suiza, no era una simple clínica médica. Durante décadas, este recinto había servido como el confesionario científico de las familias reales de toda Europa, manejando disputas de paternidad, reclamos de herencia y verificaciones de linaje con el tipo de confidencialidad absoluta que solo el dinero extremo y el poder verdadero pueden comprar. La recolección de muestras se llevó a cabo durante 3 días meticulosamente coordinados a finales de noviembre. Fue una operación quirúrgica. Camila entregó su muestra primero en la seguridad de Ray Milhouse, asistida por un médico privado de su total confianza que realizó el simple frotis de mejilla en la más estricta intimidad. Tom Parker Bowles y Laura López dieron sus muestras por separado, citados en lugares neutrales, lejos de cualquier mirada curiosa que pudiera generar especulaciones en la prensa. El proceso fue clínico, rápido y, sin embargo, profundamente incómodo para todos los involucrados. La incomodidad no provenía del procedimiento físico, sino de lo que ese simple hisopo representaba. Décadas de una narrativa familiar aceptada estaban a punto de reducirse a marcadores genéticos fríos que confirmarían la historia que habían vivido o la destruirían para siempre. Andrew Parker Bowles participó con una resignación digna. Él siempre había sido el guardián silencioso de la verdad. Había sabido la realidad desde el principio y había aceptado criar a los niños como propios en un arreglo que reflejaba los viejos valores aristocráticos, el deber por encima de la emoción. Había mantenido esa ficción con la lealtad inquebrantable que caracterizó toda su vida. Su muestra fue recolectada en su residencia de Londres. Quienes estuvieron presentes informaron que el brigadier no mostró ninguna emoción, salvo un ligero endurecimiento alrededor de los ojos cuando el médico selló el contenedor de la muestra. Sin embargo, la parte más complicada y oscura de la operación involucró la obtención de muestras de los presuntos padres biológicos. Eran hombres cuyas identidades eran conocidas dentro de ciertos círculos aristocráticos cerrados, pero que nunca habían sido confirmados públicamente ni investigados seriamente. Aquí es donde la maquinaria del palacio operó en las sombras. La seguridad real, con recursos y accesos que eludían las restricciones legales normales, aseguró estas muestras a través de métodos que, aunque quedaron cuidadosamente documentados para los registros internos, jamás verían la luz pública. La legalidad de estas acciones existía en esas áreas grises que las instituciones poderosas navegan cuando consideran que el fin justifica los medios. La tensión interna de la familia se manifestó en una exigencia clave: la verificación independiente. El príncipe William y la princesa Ana se negaron rotundamente a permitir que el proceso fuera manejado enteramente a través de canales que Camila o Carlos pudieran controlar. Insistieron en un seguro contra el engaño. Un segundo laboratorio, situado en Alemania, recibió muestras duplicadas a través de una cadena de custodia separada. Los resultados de Zúrich se compararían con los de Alemania para garantizar la precisión y, más importante aún, para evitar cualquier posibilidad de manipulación. Esta doble verificación añadió complejidad y costos exorbitantes,
pero garantizaba una cosa: cualquiera que fuera el resultado sería científicamente inatacable. El rey Carlos ocupó un doloroso terreno intermedio durante todo el proceso. Quería apoyar a su esposa, quería creer desesperadamente que los susurros y las sospechas habían estado equivocados todo el tiempo. Pero, como monarca, entendía que la institución requería claridad, y la claridad exigía la verdad, sin importar cuán fea pudiera ser. Autorizó el enfoque de doble laboratorio, a pesar de saber que era una señal de falta de confianza total, una herida más en una relación que ya sangraba. El periodo de espera de 3 semanas entre la recolección y los resultados se sintió como una eternidad. El personal del palacio que estaba al tanto de las pruebas informó que la atmósfera dentro de las residencias reales se volvió irrespirable a medida que se acercaba diciembre. Camila dejó de dormir. Su rostro adquirió una cualidad hueca y embrujada que ni el mejor maquillaje podía ocultar. Carlos, por su parte, se lanzó a sus deberes oficiales con una intensidad maníaca que preocupó a su secretario privado, como si el movimiento constante pudiera retrasar la llegada de la información que tanto temía. Las medidas de seguridad para evitar filtraciones fueron extraordinarias. Menos de 8 personas en toda la Casa Real conocían los detalles completos. Las comunicaciones se realizaban por canales encriptados. Los laboratorios se pagaban a través de cuentas irrastreables, y cada persona involucrada firmó acuerdos de confidencialidad respaldados por consecuencias legales devastadoras. La monarquía había sobrevivido a muchos escándalos, pero si este secreto se filtraba antes de que el palacio controlara la narrativa, el daño sería irreparable. Finalmente llegó el día. El 3 de diciembre amaneció frío y gris sobre la campiña de Wiltshire. Ray Milhouse descansaba en silencio entre los árboles desnudos del invierno. Camila había estado despierta desde las 5:00 de la mañana, incapaz de cerrar los ojos mientras se acercaba la hora señalada. El mensajero de Zúrich estaba programado para llegar a las 7:00. Ella había insistido en una última condición: recibiría los resultados sola, sin Carlos, sin personal merodeando, sin testigos que pudieran ver la reacción que provocaría el contenido de ese sobre. A las 7:13 en punto, el sonido de grava crujiendo bajo neumáticos rompió el silencio. Un sedán negro cruzó las puertas. El destino había llegado a la puerta. La figura que emergió del sedán negro no era un mensajero cualquiera. Era el ayudante de confianza que había volado durante la noche desde Suiza, y en sus manos llevaba un portafolios de cuero que parecía demasiado ordinario, demasiado banal para el peso catastrófico de lo que contenía. Se encontró con Camila en la puerta. No hubo intercambio de palabras, ni saludos protocolares, ni siquiera una mirada de consuelo. Solo hubo un breve asentimiento y la entrega del objeto. El ayudante partió de inmediato. Hay entregas que no requieren conversación, porque lo que transfieren no es solo información, es el final de una era. Camila se quedó de pie en el vestíbulo de entrada de Ray Milhouse, sosteniendo el portafolios durante casi 5 minutos, congelada en el tiempo. Sus pies parecían clavados al suelo, incapaces de avanzar hacia la verdad o retroceder hacia la ignorancia. Sus manos temblaban ligeramente, un temblor que subía por sus brazos, y su respiración se volvió superficial y rápida. Finalmente, reuniendo el coraje que le quedaba, caminó hacia su estudio privado. Cerró la puerta tras de sí y se sentó en el mismo escritorio desde donde había escrito innumerables cartas, administrado los asuntos del hogar y navegado la compleja logística de ser la amante, luego la esposa y finalmente la reina. Abrió el portafolios con manos que ya temblaban visiblemente. El informe estaba formateado profesionalmente, denso con terminología genética y análisis estadísticos, pero las conclusiones se presentaban con una claridad clínica que no requería un título científico para ser entendida, y lo que leyó destruyó su mundo. La primera sección del informe abordaba el caso de Tom Parker Bowles.
Los marcadores genéticos excluyeron definitivamente a Andrew Parker Bowles como padre biológico. No había margen de error. La probabilidad de paternidad para el padre biológico sospechoso, un hombre con el que Camila había estado involucrada durante ese periodo específico, superaba el 99,9%. No había ambigüedad, no había espacio para interpretaciones alternativas, solo el frío hecho científico. Pero el golpe de gracia llegó en la segunda sección. El informe sobre Laura López. Nuevamente, Andrew Parker Bowles quedaba excluido. Pero aquí es donde la historia dio un giro aún más oscuro. El análisis genético apuntaba a un hombre diferente al padre biológico de Tom. La ciencia confirmaba lo impensable. Ambos hijos habían sido concebidos fuera de su matrimonio con Andrew, durante relaciones superpuestas pero distintas que ella había mantenido con un secreto absoluto. Camila leyó las conclusiones 3 veces. Cada lectura confirmaba lo que había temido durante las últimas 3 semanas de insomnio. La verdad que había enterrado durante casi 50 años, el secreto que había protegido a través de 2 matrimonios, innumerables apariciones públicas y su elevación al trono, ahora estaba documentado en blanco y negro con la autoridad de la ciencia moderna. No había forma de escapar, no había forma de reformularlo. Su primera llamada a Carlos fue apenas coherente. Camila lloró durante la mayor parte de la conversación, logrando articular solo fragmentos de oraciones entre sollozos desgarradores. Está confirmado, jadeó. Todo lo que sospechaban. Los 2 niños. Carlos, recibiendo esta noticia mientras revisaba papeles de estado en su estudio de Balmoral, sintió que algo se rompía dentro de él. No era ira exactamente, aunque eso vendría después. Era algo más cercano a un dolor profundo por la mujer que amaba y por la situación imposible que ahora enfrentaban juntos. «Voy para allá ahora», dijo, con una voz despojada de toda emoción excepto determinación. En cuestión de minutos, el rey canceló la agenda de todo el día y ordenó preparar su helicóptero. El personal, acostumbrado a los cambios repentinos pero sorprendido por la urgencia palpable, no hizo preguntas. La expresión del monarca dejaba claro que este no era un momento para la curiosidad, pero lo peor estaba por venir. La segunda llamada de Camila fue a Tom, y luego a Laura. Ambas conversaciones siguieron patrones dolorosamente similares, disculpas que nunca podrían ser adecuadas y explicaciones que sonaban vacías incluso mientras ella las ofrecía. Tuvo que asegurarles que Andrew siempre lo había sabido, que había elegido criarlos como propios por amor y deber. Y finalmente, tuvo que hacer la admisión devastadora de que todo lo que creían sobre su identidad, su herencia y su lugar en el mundo estaba construido sobre una base de engaño deliberado. La respuesta de Tom fue una devastación silenciosa. ¿Lo sabe, papá?, preguntó, usando el título que siempre había usado para Andrew. Cuando Camila confirmó que Andrew había sido cómplice del arreglo desde el principio, la voz de Tom adquirió un tono que ella nunca había escuchado antes. No era grito, sino algo más profundo y permanente. «Necesito tiempo», dijo, y colgó. La reacción de Laura fue más aguda, más inmediata en su furia. «¿Cómo pudiste?», exigió. «¿Cómo pudiste dejarnos vivir toda nuestra vida sin saber quiénes somos realmente?» Camila no tenía respuesta que pudiera cerrar la brecha entre sus decisiones de hace décadas y las consecuencias de hoy. La llamada terminó con Laura diciendo que necesitaba espacio, que necesitaba procesar si alguna vez podría volver a mirar a su madre de la misma manera. A las 8:00 de la mañana, la reina Camila estaba sentada sola en su estudio. El informe genético estaba extendido ante ella. Su teléfono yacía en silencio, y su mundo entero se había reducido al lenguaje clínico de un análisis de ADN que, finalmente e irrevocablemente, había expuesto la verdad que ella había pasado medio siglo protegiendo. Afuera, el mundo seguía girando, pero dentro de esas paredes, la historia acababa de cambiar para siempre. La noticia de los resultados de ADN no estalló como una bomba descontrolada,
se movió a través de los pasillos del poder con la precisión de un virus letal pero contenido. A partir de las 9:30 de la mañana del 3 de diciembre, comenzaron las sesiones informativas cuidadosamente controladas. La información fue compartimentada con una disciplina militar. Diferentes miembros de la Casa Real recibieron distintos niveles de detalle, dependiendo estrictamente de su papel y de su necesidad de saber. Solo el círculo más íntimo, un grupo selecto de menos de 6 personas, recibió la imagen completa del desastre. Todos los demás obtuvieron versiones editadas, diseñadas para prepararlos para la gestión de crisis sin revelar la magnitud total de lo que se había descubierto. Era un intento desesperado de poner diques antes de que llegara la inundación. El príncipe William fue informado personalmente por su secretario privado en una habitación segura del Palacio de Kensington, un espacio barrido electrónicamente para evitar escuchas. Escuchó en completo silencio mientras se le explicaban los hallazgos. Su expresión, entrenada desde el nacimiento para no revelar nada, permaneció neutral incluso mientras las implicaciones de la mentira se asentaban sobre él como una losa. Cuando concluyó el informe, la primera pregunta de William fue característicamente práctica, la pregunta de un futuro rey. ¿Quién más lo sabe? ¿Y cuáles son las implicaciones legales para la sucesión? La respuesta proporcionó cierto alivio técnico. Dado que Tom y Laura nunca habían estado en la línea de sucesión y no tenían roles reales oficiales, el impacto constitucional directo era limitado. Pero William, con su mente estratégica, vio el verdadero peligro, el daño a la credibilidad. La narrativa que la familia había presentado durante décadas era falsa. Su segunda pregunta reveló el miedo real. ¿Qué pasa si esto se hace público antes de que controlemos la narrativa? El equipo de comunicaciones ya había comenzado a planificar escenarios, pero la respuesta honesta era incómoda. Si la información se filtraba antes de que el palacio pudiera enmarcarla, el daño sería severo y duradero. La monarquía enfrentaría acusaciones de engaño sistemático. El público se preguntaría, si mintieron sobre esto, ¿qué otras historias familiares son fabricadas? La presión para liberar información genética de otros miembros de la familia para probar su legitimidad sería inmensa. A las 11:00 de la mañana, la princesa Ana recibió su informe. Su reacción fue la vindicación controlada de alguien que había sospechado durante mucho tiempo que la relación de Camila con la verdad era más flexible de lo que la institución podía permitirse. Advertí que los secretos de esta magnitud terminan saliendo a la superficie, dijo en voz baja, con la autoridad de quien ha visto caer muchos imperios personales. La pregunta ahora es si agravamos el engaño con un silencio continuo o encontramos una manera de reconocer lo que ha sucedido sin destruir lo que queda de la confianza pública. Su preferencia era clara. Para Ana, la verdad, por dolorosa y dañina que fuera a corto plazo, siempre era preferible al veneno lento del engaño continuo. Más tarde esa tarde, Catalina, la princesa de Gales, fue informada por separado por William. Su respuesta reflejó el cuidadoso equilibrio que siempre había mantenido entre la lealtad familiar y la responsabilidad institucional. Expresó simpatía por la angustia obvia de Camila, pero también reconoció la gravedad del asunto. Esta situación representaba exactamente el tipo de límite borroso entre la vida personal y el papel público que la monarquía ya no podía permitirse. Su preocupación se centró principalmente en el futuro. ¿Cómo afectaría esta revelación a la relación de la institución con las generaciones más jóvenes que ya cuestionaban si la familia real merecía apoyo continuo? El equipo legal pasó la tarde revisando las implicaciones desde todos los ángulos imaginables. Leyes matrimoniales, cuestiones de herencia, posibles reclamos de los padres biológicos o sus familias, y lo más crítico, si había ocurrido algún engaño criminal que pudiera exponer a la familia a acciones legales. La conclusión fue cautelosamente optimista desde el punto de vista jurídico. Dado que nadie había sido perjudicado materialmente por el engaño de manera que creara responsabilidad legal, y dado que las familias aristocráticas
habían manejado históricamente tales asuntos en privado sin intervención estatal, la exposición legal parecía mínima. Pero los abogados sabían que el riesgo legal y el riesgo reputacional eran cálculos completamente diferentes. Uno se gana en la corte, el otro se pierde en la opinión pública. Las discusiones sobre la estrategia de comunicación consumieron el resto del día. Para la noche, había surgido un consenso entre los asesores principales. La información debía permanecer clasificada por ahora, top secret, pero los preparativos para el eventual conocimiento público debían comenzar de inmediato. Eso significaba una sola cosa: ajustar el papel futuro de Camila. Había que minimizar su visibilidad, asegurarse de que las narrativas oficiales de la familia ya no dependieran de afirmaciones sobre sus hijos que pudieran ser desafiadas y, lo más crítico, prevenir cualquier situación en la que el palacio se viera obligado a defender activamente una versión de los hechos que la evidencia genética había demostrado ser falsa. El rey Carlos, llegando de regreso a Rye House a media tarde, fue informado de estas decisiones preliminares por teléfono seguro. Escuchó sin hacer comentarios, comprendiendo una verdad brutal. La institución ya se estaba moviendo para protegerse a sí misma, independientemente de sus sentimientos personales. La maquinaria de la monarquía, una vez activada, operaba con una eficiencia despiadada que priorizaba la supervivencia sobre el sentimiento. Mientras su esposa estaba sentada devastada en su estudio y sus hijastros procesaban revelaciones que alteraban sus vidas sobre su identidad, el palacio ya estaba planeando cómo gestionar la caída, con o sin su bendición. La verdad había llegado, y con ella, el frío invierno del aislamiento. El reloj marcaba las 3:47 de la tarde de ese gris 3 de diciembre, cuando el helicóptero real descendió sobre los terrenos de Rye House. El rey Carlos III emergió de la aeronave, pero no con el paso firme que el mundo está acostumbrado a ver en los desfiles militares. Su expresión, según describieron más tarde los miembros del personal que presenciaron la escena desde las ventanas, cargaba con el peso de décadas comprimidas en un solo día devastador. El monarca, habitualmente tan compuesto, cruzó la entrada con una vacilación inusual, casi como si cada paso hacia la confrontación que le esperaba dentro requiriera un esfuerzo físico consciente. Caminaba hacia su esposa, pero también caminaba hacia el abismo de su pasado compartido. Encontró a Camila exactamente donde esperaba, en su estudio, todavía rodeada de los papeles que habían destrozado su mundo 8 horas antes. Cuando ella levantó la vista al verlo entrar, Carlos comprendió de inmediato la magnitud del daño. Esa no era la mujer resiliente que había resistido el odio de la prensa, los insultos del público y la sombra de Diana. Lo que tenía delante era una persona fundamentalmente rota. Su rostro estaba manchado por horas de llanto, sus ojos rojos e hinchados, y su cuerpo parecía haberse encogido, ocupando menos espacio en la silla, como si quisiera desaparecer. El informe genético yacía extendido sobre su escritorio como evidencia en la escena de un crimen. Y, en cierto sentido, eso es exactamente lo que era. La evidencia física de un engaño tan profundo que incluso aquellos que habían sospechado la verdad durante años se sintieron golpeados por la confirmación clínica. «Lo siento», susurró ella mientras Carlos cerraba la puerta tras de sí, sellando el mundo exterior. «Lo siento tanto». Las palabras salieron ahogadas, apenas audibles, y sonaron totalmente inadecuadas para la magnitud de lo que se había revelado. ¿Cómo puede un simple «lo siento» cubrir 50 años de mentiras sobre la identidad de dos seres humanos? Carlos permaneció en silencio durante un largo momento, tratando de reconciliar a la mujer que tenía delante con la persona que creía haber conocido durante la mayor parte de su vida adulta. ¿Cuántas conversaciones habían compartido durante décadas? ¿Cuántos momentos íntimos, secretos susurrados por teléfono a medianoche, planes para el futuro? Y a través de todo eso, bajo los cimientos de todo lo que habían construido juntos,
había existido esta mentira masiva. Finalmente, Carlos hizo la pregunta que lo había obsesionado durante todo el vuelo hacia el sur. El detalle técnico que determinaría si Camila había sido una maestra del engaño activo o simplemente una víctima de las circunstancias. ¿Andrew lo supo siempre?, preguntó Carlos con la voz cuidadosamente controlada. Camila asintió, incapaz de mirarlo a los ojos. Lo supo desde el principio. Hicimos un arreglo. Explicó que era algo común en esos círculos aristocráticos de aquella época. Un matrimonio de conveniencia diseñado para proteger la reputación de todos y dar a los niños una legitimidad que no habrían tenido de otra manera. Andrew los amó como propios, nunca los trató de manera diferente, dijo ella, y su voz se quebró en las últimas palabras. Fue más amable al respecto de lo que yo merecía. Pero nunca me lo dijiste, dijo Carlos en voz baja. No fue un grito, ni siquiera una acusación colérica. Fue una declaración de hechos que cargaba su propio dolor. En todos estos años, en todas las conversaciones sobre la honestidad y la verdad, nunca me dijiste que tus hijos no eran de Andrew. El dolor en su voz era evidente ahora, rompiendo esa fachada de control real. ¿Pensaste que no lo entendería? La respuesta de Camila surgió entre sollozos, revelando la inseguridad profunda que había impulsado el engaño. Estaba avergonzada. Pensé que si conocías la verdad completa, si sabías que ambos niños provenían de aventuras diferentes, me verías de otra manera. Me verías como alguien dañada, como alguien indigna del papel que esperaba ocupar a tu lado. Finalmente ella lo miró, con los ojos desesperados por comprensión. Para cuando estuvimos juntos seriamente, el secreto había existido durante tanto tiempo que admitirlo parecía imposible. Hubiera significado confesar décadas de engaño. Carlos se movió hacia la ventana, mirando el paisaje invernal sin verlo realmente. Su mente corría a través de los recuerdos, recontextualizando décadas de historia compartida a través de la lente de esta nueva información. Recordó cada reunión familiar donde Andrew había jugado el papel de padre devoto, cada aparición pública donde Camila había presentado a Tom y Laura como los hijos de Parker Bowles sin ninguna calificación. Todo ello se revelaba ahora como una actuación, un teatro construido sobre una ficción cuidadosamente mantenida. «Los niños», dijo finalmente volviéndose para mirarla. «¿Cómo están?» Era la pregunta de un hombre tratando de encontrar tierra firme. La empatía de un padre hacia hijos que, aunque no eran suyos, habían crecido bajo su órbita. Cualesquiera que fueran sus sentimientos de traición hacia Camila, Tom y Laura no habían hecho nada malo más que nacer en circunstancias que nunca eligieron. «Devastados», susurró Camila. Tom estaba tranquilo, controlado, pero pude escucharlo en su voz. Todo lo que creía saber sobre sí mismo simplemente se evaporó. Y Laura estaba furiosa de una manera que nunca había escuchado antes. Me preguntó cómo pude dejarles vivir toda su vida sin saber quiénes son realmente. Camila bajó la cabeza. Y no tuve respuesta, Carlos. No hay respuesta que pueda justificar lo que les he hecho. La confrontación que siguió no fue ruidosa ni dramática al estilo de una telenovela. No hubo voces alzadas, ni platos rotos, ni exhibiciones teatrales de emoción. En cambio, fue algo mucho más doloroso. Fue quieto y devastador. Fue una conversación entre dos personas que se habían amado durante décadas, descubriendo en tiempo real que el amor, por fuerte que sea, no siempre puede tender puentes sobre ciertos tipos de engaños. Carlos hizo preguntas, buscando entender el alcance total de lo que se había ocultado. Camila respondió con tanta honestidad como pudo, aunque décadas de discreción practicada hacían que la verdad completa fuera difícil de pronunciar, incluso ahora, cuando ya no quedaba nada que ocultar. El momento más doloroso de la tarde no fue la confirmación de la biología, sino la confesión de la identidad perdida. Ocurrió cuando Carlos, mirando las ruinas emocionales de su esposa, hizo la pregunta que definía el miedo de ambos. ¿Qué pasa ahora?
La respuesta de Camila reveló la profundidad absoluta de su quiebre. No hubo estrategias, ni frialdad, solo miedo puro. No sé si Tom y Laura podrán perdonarme algún día, admitió, con la voz temblorosa. No sé si el palacio puede contener esto o si destruirá lo poco que queda de mi reputación. Y Carlos, no sé si tú puedes seguir mirándome de la misma manera. Hizo una pausa, reuniendo el coraje para decir lo más difícil. Ni siquiera sé quién soy yo ahora. Toda mi vida adulta se ha construido sobre este secreto. Y ahora que está expuesto, siento que no queda nada sólido bajo mis pies. En ese instante, el rey se movió hacia ella. No fue un movimiento de consuelo romántico apasionado, sino el gesto pesado de un hombre que entiende el deber. Carlos sabía que abandonar a alguien en su momento más oscuro lo disminuiría a él, independientemente de lo que ella hubiera hecho. Colocó una mano sobre su hombro. Fue un gesto físico que cargaba una dualidad dolorosa. Ofrecía apoyo, sí, pero también marcaba una distancia. «Manejaremos esto», dijo en voz baja. El nosotros, en esa frase se sintió frágil, incierto, como un puente a punto de caer. Pero necesito tiempo para procesar lo que esto significa. Mientras la oscuridad de la tarde caía sobre Ray Milhouse, el rey y la reina se sentaron en ese estudio, rodeados por la evidencia genética del engaño. Eran dos personas descubriendo que las verdades más difíciles son a menudo las que se esconden a plena vista, protegidas por el silencio y por la conspiración compartida de aquellos que se benefician de nunca hacer las preguntas que más importan. La revelación de los resultados de ADN se extendió mucho más allá de la devastación personal experimentada por Camila. Las implicaciones comenzaron a ondular hacia afuera, tocando cada aspecto de la credibilidad de la monarquía, sacudiendo los círculos aristocráticos que durante mucho tiempo habían protegido tales secretos y desafiando la voluntad del público de aceptar las narrativas presentadas por las familias poderosas. Para la noche del 3 de diciembre, mientras la noticia del colapso de Camila se filtraba a través de los círculos más cerrados del hogar real, los asesores principales ya estaban trazando consecuencias que tardarían años en manifestarse por completo. Para Tom Parker Bowles y Laura López, el futuro inmediato se veía profundamente incierto. Ambos habían construido sus identidades adultas sobre la base sólida de ser los hijos de Parker Bowles, conectados a una familia militar respetada con profundas raíces aristocráticas. Esa identidad había moldeado sus círculos sociales, sus oportunidades profesionales y su sentido de lugar en la intrincada jerarquía de la sociedad británica. Ahora, confrontados con la evidencia genética de que sus padres biológicos eran hombres completamente diferentes, enfrentaban la perspectiva desorientadora de reconstruir su comprensión de sí mismos a una edad en la que tales cambios fundamentales son extraordinariamente dolorosos. Tom enfrentaba complicaciones adicionales. Su carrera como escritor gastronómico y crítico se había construido en parte sobre el reconocimiento del nombre y las conexiones sociales que provenían de su supuesta paternidad. Aunque sus logros profesionales eran legítimos, la revelación amenazaba con arrojar una sombra sobre todo lo que había logrado, invitando a la cruel especulación. ¿Qué oportunidades se le habrían cerrado si su verdadero linaje se hubiera conocido desde el principio? Más dolorosamente, ahora tenía que decidir si contactar a su padre biológico, un hombre al que probablemente conocía socialmente. Saludaba en fiestas, pero al que nunca había entendido como su propia sangre. Laura enfrentaba preguntas similares, pero con la complejidad añadida de sus propios hijos. Ella había criado a sus nietos con historias sobre el abuelo Andrew, sobre su herencia y la historia familiar de los Parker Bowles. Ahora enfrentaba la perspectiva de explicarles que gran parte de lo que se les había contado era ficción. Las conversaciones que necesitaría tener con sus hijos reflejarían la conversación devastadora que su madre acababa de tener con ella, creando un ciclo de revelación y pérdida que resonaría a través de las generaciones. Finalmente,
Andrew Parker Bowles ocupaba quizás la posición más complicada en este drama. Durante casi 50 años, había mantenido la ficción de que Tom y Laura eran sus hijos biológicos, criándolos con un afecto genuino mientras conocía la fría verdad de su concepción. Su decisión de participar en este engaño había sido moldeada por valores aristocráticos antiguos que priorizaban la estabilidad social y los herederos legítimos sobre la exactitud biológica. En los círculos por los que se movía, tales arreglos no eran inauditos, incluso si nunca se reconocían abiertamente. Pero ahora, con las pruebas genéticas haciendo insostenibles tales secretos, él enfrentaba preguntas sobre su propio papel en un engaño que había dañado a los niños que genuinamente amaba. Fuentes cercanas al brigadier sugirieron que estaba preparando una declaración privada, no para la prensa, no para el público, sino una carta para Tom y Laura. En ella, intentaría explicar su razonamiento y asegurarles que, independientemente de la conexión biológica, sus sentimientos por ellos siempre habían sido verdaderos. Pero en el frío mundo de la verdad científica, queda la duda de si el amor es suficiente para perdonar media vida de mentiras. Mientras la noche caía sobre Inglaterra, cerrando uno de los días más oscuros en la historia reciente de los Windsor, cada protagonista de esta tragedia se retiraba a su propia soledad para enfrentar los demonios que la verdad había desatado. Andrew Parker Bowles, el hombre que siempre supo la verdad, había esperado este día con la paciencia de quien observa el horizonte sabiendo que la tormenta es inevitable. En una era donde las pruebas genéticas se han vuelto tan rutinarias como un análisis de sangre, él sabía que los secretos del pasado ya no tenían dónde esconderse. Hace mucho tiempo que había hecho las paces con las consecuencias. Su preocupación esa noche no era su reputación, ni el escándalo público. Su corazón, el de un padre que crió, cuidó y amó, solo tenía un miedo: que Tom y Laura dudaran de su afecto. Su única misión ahora es asegurarse de que entiendan que, aunque la biología diga lo contrario, su amor por ellos siempre fue real. Para Andrew, la paternidad nunca fue una cuestión de microscopios y ADN, sino de presencia y devoción. Sin embargo, sabía que en el frío tribunal de la opinión pública, la distinción entre padre y progenitor se perdería en el ruido del escándalo. Para el rey Carlos III, las implicaciones eran mucho más crueles. No se trataba solo de un dolor personal, sino de un golpe directo a su legado y al juicio que la historia emitiría sobre su reinado. Él había luchado contra viento y marea durante décadas para casarse con Camila. Había soportado críticas públicas feroces, había desafiado a su madre y a la iglesia, y había pedido a una nación entera que aceptara a esta mujer como su reina consorte, a pesar del papel que ella jugó en la ruptura de su primer matrimonio con Diana. Y ahora, la cruel ironía: la mujer por la que arriesgó la corona había mantenido un engaño fundamental durante toda su relación. Inevitablemente, surgirían preguntas devastadoras sobre su juicio. ¿Cómo puede un rey gobernar un país si no es capaz de ver la verdad de la persona que duerme a su lado? ¿Cómo puede la monarquía, cuya credibilidad ya es frágil, soportar otra crisis arraigada en mentiras protegidas? Carlos se sentía expuesto, vulnerable, un monarca que pensaba conocer su mundo y descubrió que era un extraño en su propia casa. En el Palacio de Kensington, la posición del príncipe William se fortaleció de una manera que lo hacía sentir profundamente incómodo. La revelación le daba la razón, pero era una victoria con sabor a ceniza. William siempre se había opuesto a expandir el papel de Camila. Había insistido en límites claros y en la rendición de cuentas. Había intuido con esa frialdad pragmática que lo caracteriza que la relación de su madrastra con la verdad era más complicada de lo que su padre quería admitir. Ahora, los hechos le daban la razón. Pero tener la razón en este contexto se sentía hueco. No había satisfacción en el triunfo cuando el precio era el dolor de su padre y la estabilidad de la institución que un día heredaría. William entendió esa noche que la tarea de limpiar este desastre recaería en gran medida sobre sus hombros,
tal como había sucedido con los escándalos anteriores. No lo afrontó con arrogancia, sino con una determinación sombría. Sabía que le tocaba ser el adulto en la habitación, el arquitecto de la reconstrucción sobre las ruinas que la generación anterior había dejado. Pero la pregunta más amplia, la que mantenía despiertos a los asesores reales, no era solo sobre Camila, era existencial. ¿Cómo puede sobrevivir la monarquía en una era donde la ciencia ha hecho imposible el secreto? Durante siglos, la aristocracia había funcionado bajo un pacto de silencio. Las cuestiones de paternidad se manejaban discretamente a través de arreglos privados, miradas cómplices y archivos cerrados. Era un sistema que priorizaba la estabilidad social sobre la verdad biológica. Pero la ciencia moderna, con su precisión implacable, ha hecho que esa discreción sea insostenible. Si la verdad sobre los hijos de Camila se hacía pública, se abriría la caja de Pandora. El público empezaría a preguntar sobre otros miembros de la familia real. ¿Quién más no es quien dice ser? Surgirían demandas de pruebas genéticas para probar la legitimidad de títulos y herencias. Desafiaría fundamentalmente las narrativas que han sostenido a la institución durante generaciones. Al final del 3 de diciembre, mientras las luces del palacio se atenuaban y el personal se retiraba a sus cuartos, una verdad se volvió ineludible. Esta revelación no solo había expuesto un secreto familiar, había abierto una falla geológica que corría por toda la estructura de la clase alta británica. El colapso de una mujer en una casa de campo había revelado las grietas en un sistema que siempre había dependido de que los secretos permanecieran enterrados y de que las preguntas difíciles nunca se hicieran. Pero en el siglo XXI, la Tierra se ha movido. Los muertos hablan a través de su ADN, y la monarquía se encuentra tambaleándose sobre un suelo que ya no es firme. 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 Suelo que ya no es firme.